Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo andan? Bueno, quería compartir una pequeña lectura de la palabra del Señor para que seamos edificados en la palabra. Y quería leer acá, estoy leyendo, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una de las cartas que el apóstol Juan, aquel hombre que antes de ser discípulo de Jesucristo fue discípulo de Juan el Bautista y fue uno de los dos primeros discípulos del Señor, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le dijo a él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente fue atraído hacia la persona de Jesucristo. Él conocía bien al Señor, hermanos, y para él Jesús era Dios hecho hombre. Y hay unos puntos que quería tocar acá, hermanos, de la palabra del Señor. Cuando dice aquí en el versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Jesucristo, hermanos, ha existido desde antes del principio de la creación. Y Él fue hecho carne, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y nos trajo este mensaje. Dice que Dios es luz. Significa, hermanos, que Dios es perfecto en pureza, en sabiduría y en todos sus demás atributos. En Dios no hay imperfección, hermanos. El Dios del mensaje cristiano no es como el Dios con minúscula de los paganos, ¿verdad? En el Dios o en los dioses de los paganos se permite todo y se hace de todo. Pero el Dios de los cristianos es otro, hermanos. Nuestro Señor es otro. No basta decir que tenemos comunión con Dios. Es necesario demostrar con hechos reales que tenemos esa comunión con el Señor, hermano. Dice que si andamos en tinieblas, mentimos. Andar en tinieblas es vivir una vida en pecado, ¿verdad? En la Biblia la palabra tinieblas es sinónimo de ignorancia, de desconocimiento de la verdad. Muchísimas personas dicen que creen en Dios, hermanos, pero sus hechos demuestran lo contrario. Estoy leyendo aquí la palabra: porque no practican la verdad, hermanos, no ponen en práctica lo que demuestra que están en comunión con Dios. Es lo que practican, no lo que dicen, hermano. Y en el versículo 7 que hemos leído: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Perdón que estoy con este resfrío acá. Andar en luz significa estar en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, somos movidos a estar en comunión con los hermanos, ya que todos somos perdonados por Dios a través de Cristo, mediante su sacrificio, hermanos, como dice aquí. La sangre de su Hijo Jesús es una referencia al sacrificio expiatorio del Señor. Expiatorio quiere decir un sacrificio por el pecado. Y Él, a través de ese sacrificio, nos compró a todos con su sangre, y a través de Él nos ha perdonado a todos nosotros. El precio de nuestra salvación, hermanos, es el sacrificio del Señor. Y todos cuantos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
estamos en comunión con Dios y por consiguiente estamos en comunión entre nosotros. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, estoy leyendo la palabra aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí, hermanos, en este versículo denunciaba el apóstol Juan a algunos que estaban tratando de hacer creer que el pecado no existía. Es como hoy, ¿no? La gente dice el pecado no existe, esto es un invento de la religión. Pero la realidad demuestra otras cosas, hermano. También se señala que otras personas dicen que ellas no tienen pecado porque creen que solamente son pecados ciertas cosas que ellas no hacen, sino que otros hacen. Esto es un engaño también, ¿verdad? Se mienten a sí mismos, pero no pueden mentir delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar, como dice la palabra, ¿no? Nada bueno hacemos tratando de justificar u ocultar nuestros pecados. Eso es como estar mintiendo o actuando hipócritamente. Y esto estorba la comunión con Dios y con los hermanos. Pero mejor es reconocer nuestros pecados, hermanos, y, y reconocerlos delante del Señor y pedirle perdón, ¿no? Pedirle perdón a Dios. Dios es justo y nos perdona a través de Cristo. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados, hermanos. No hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. No hay ningún cura, ningún pastor que pueda perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, hermanos. Si bien Jesús a sus apóstoles que vivieron con él les dio la potestad de perdonar pecados, pero actualmente no hay. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, hermano, estamos diciéndole a Dios que es mentiroso, porque Él dice que nosotros tenemos pecado. Pero si lo confesamos y nos apartamos de los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermano. Y hay un punto muy especial también, ¿no? Que está ahí en Primera de Juan, aquí capítulo 2, verso 3 al 6, que dice así, hermanos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí, hermanos, Juan se preocupa porque la vida de comunión con Dios sea real y no de meras palabras. ¿Cuál sería la prueba de que conocemos o de que estamos en comunión con Dios? ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, la palabra dice que guardar sus mandamientos. Guardar significa obedecer. Guardar significa practicar. El Señor Jesús había dicho antes, ¿se acuerdan? Si alguno me ama, mi palabra guardará. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23. Entonces desobedecer los mandamientos del Señor es una prueba no de amor, sino de rebeldía. Y otra cosa, hermanos, que nos define como cristianos es el amor entre nosotros. Ninguno puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Ninguno puede decir que ama a Dios si no perdona a su hermano. Es decir, que el amor tiene que ser la regla fundamental por la cual nosotros tenemos que vivir. El amor nos enseña a soportar a la otra persona. Hermanos, no todos pensamos iguales en la congregación o congregaciones.
muchos cristianos piensan diferente en cuanto a cosas de la vida. Estamos de acuerdo, sí, en cuanto a la palabra del Señor, pero hay otras cosas que no pensamos diferente. Entonces tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos los unos a los otros como Dios nos aceptó a nosotros. No hay ninguno, hermanos, que no cometa errores. Nadie, nadie, ni los pastores, ni los hermanos, ni nadie. Todos cometemos errores. Pero lo lindo de esto, hermanos, es que todos tenemos la oportunidad de arreglar esas cosas y de amarnos y de perdonarnos y de tratar a nuestro prójimo como Jesús nos trata a nosotros. Pensemos que, dice la Biblia, que si nosotros, hermanos, siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con Él a través de la muerte de su Hijo, ¿cómo no nos dará con Dios todas las cosas? Es decir, que Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Amémonos los unos a los otros. Manejémonos con ese criterio que nos enseña la palabra y vivamos en paz los unos con los otros. Busquemos la edificación del hermano, la edificación de la iglesia, hermanos. Quería compartir esta palabra. Si pueden, lean, allí está en la Biblia. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Pero primera de Juan habla de estos temas tan lindos. Que el Señor les bendiga, hermanos.